Aquí vemos un pequeño círculo rojo en una superficie blanca. Partícula vamos a llamarle. Podemos afirmar que la partícula se ha movido porque comparamos la posición inicial y la posición final con respecto a un referencial que ha permanecido en reposo. Este marco de referencia puede ser el contorno de la pantalla donde estamos viendo la partícula. Así nos damos cuenta que se ha movido alejándose del borde izquierdo y del borde inferior. Se movió hacia la derecha y hacia arriba, decimos entonces. Si la superficie blanca fuera un plano infinito y la partícula el único objeto sobre él, la única forma de describir el movimiento sería respecto a nosotros, situados como observadores, dificultándose así la descripción del movimiento. Entonces, cuando pretendemos describir cuantitativamente el movimiento de un objeto, es necesario la elección de un sistema de referencia. Si el movimiento es en un plano, un sistema de referencia lo representamos con un par de ejes perpendiculares llamado sistema cartesiano. A un eje le llamamos X, generalmente horizontal, o eje de las abscisas, y al otro Y, o eje de las ordenadas. Entonces así, con el vector R1, que le vamos a llamar vector posición, señalamos la posición de la partícula inicialmente. Si la partícula se mueve, cambia su posición, tendrá ahora otro vector posición que le vamos a llamar R2. La partícula se movió desde la posición R1 hasta la posición R2. El camino que siguió, supongamos ese, se denomina trayectoria. Así podemos efectuar un cálculo que sería el desplazamiento de la partícula. Se llama desplazamiento a la resta de la posición final, R2 en este caso, menos la posición inicial. Y es un vector que va desde la posición inicial hasta la posición final de la partícula. L vamos a llamarle a la longitud del camino recorrido o longitud de la trayectoria. Cada vector posición, por ejemplo en este caso R1, puede descomponerse en sus componentes rectangulares, X1 e Y1. Entonces los podemos escribir como un par ordenado, componente en X, X1 y componente en Y, Y1. De la misma manera, R2. Por lo tanto, si tenemos el vector escrito como un par ordenado, el desplazamiento es la resta de los dos, realizada componente a componente. La componente X de la posición final menos la componente X de la posición inicial, lo mismo que la componente Y, ¿no? Vamos a llamarle delta t al intervalo temporal entre la posición inicial y la final. O sea, el tiempo que tarda en ir desde 1 hasta 2. De esta manera, podemos definir a velocidad media como el cociente entre el vector desplazamiento y el intervalo temporal empleado en recorrerlo, en realizar el desplazamiento. La velocidad media es un vector porque se obtiene haciendo la división de una magnitud vectorial, el desplazamiento, por una escalar, el intervalo temporal. También puede definirse otra velocidad media, que en realidad le vamos a llamar rapidez media. Ninguna de las magnitudes definidas anteriormente, velocidad media y rapidez media, nos habla de la velocidad que llevaba la partícula en un punto cualquiera de su trayectoria. Por ejemplo, S. Estamos interesados en saber qué velocidad lleva en cada punto de la curva que describe. Entonces,
si en un instante dado se encuentra en esa posición, r de t es su vector posición, podemos suponer que tarda un intervalo de tiempo delta t en moverse hasta esta nueva posición. Si restamos los dos vectores, obtendremos el desplazamiento en ese intervalo. Y por lo tanto, podemos hacer el cociente desplazamiento sobre intervalo de tiempo y obtener así el vector velocidad media, que sería ese. Bien, pero seguimos hablando de una velocidad media en un intervalo dado. Vamos a tomar ahora un intervalo más pequeño de tiempo, por lo tanto la partícula se encontrará más cercana al punto donde queremos calcular la velocidad. Por ejemplo, esa es la posición para un nuevo intervalo delta t más pequeño que el anterior. Ese será el desplazamiento y por lo tanto esa será la velocidad media. Si comparamos qué le ocurre al vector velocidad media para los dos intervalos, vemos que cuando el intervalo es más pequeño, el vector velocidad media se va acercando a la curva. Intuitivamente, podemos suponer que si delta t lo hacemos cada vez más cercano a cero, el vector terminará siendo tangente a la curva. Ese vector tangente a la curva se denomina velocidad instantánea. Entonces, podemos decir que la velocidad instantánea la obtendremos tomando el límite cuando delta t tiende a cero del cociente incremental desplazamiento intervalo temporal. La velocidad instantánea, entonces, por la definición de ese límite particular, es la derivada del vector posición respecto al tiempo. Como este movimiento es en el plano, derivar un vector que en el plano tiene dos componentes significa derivar cada una de las componentes. Entonces, el vector velocidad instantánea tendrá una componente que es la derivada de la posición en x respecto al tiempo y una segunda componente que es la derivada de la posición en y respecto al tiempo. A una la llamamos b sub x y a la otra b sub y. Serían las componentes de las velocidades de la partícula en el plano. Si obtenemos el módulo de ese vector, es una velocidad instantánea también, pero que le vamos a dar el nombre de rapidez instantánea. Dejamos el nombre de velocidad al vector, que tiene un vector como todos los vectores, módulo, dirección y sentido, mientras que al módulo solo le llamamos rapidez. El vector velocidad y sus dos componentes, b sub x y b sub y. Es importante, como en cualquiera de los casos que van a ver en la física, cuando miden algo, expresarlo en las unidades correspondientes. En el sistema internacional, la velocidad se mide en metros sobre segundo. Decíamos entonces que el vector velocidad es un vector tangente a la trayectoria. En el punto indicado tendrá ese vector, pero en cualquier otro punto, por ejemplo ese,
donde ha transcurrido el tiempo de t a t más delta t, el vector velocidad será el que está indicado ahí. Evidentemente, la velocidad ha cambiado, aunque la rapidez sea la misma. Recuerden que dijimos que la velocidad es un vector y se ve claramente que el vector no tiene la misma dirección y sentido, por lo tanto hay un cambio en la velocidad, aunque su módulo haya sido constante, rapidez constante. A este cambio en la velocidad, si consideramos el intervalo delta t y hacemos el cociente de la variación de la velocidad en ese intervalo, le llamamos aceleración media. Si estamos interesados en obtener la aceleración en un punto dado, deberíamos hacer un proceso similar al que hicimos para la velocidad. Ir tomando intervalos delta t cada vez más cercanos a cero y en el límite, cuando delta t tiende a cero, entre la variación de velocidad y delta t, obtenemos la aceleración instantánea. Ese límite es la definición de derivada, por lo tanto la aceleración instantánea es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. La aceleración, al estar considerando un movimiento en el plano, tiene dos componentes y esas dos componentes las llamaremos a sub x y a sub y. La magnitud de aceleración en el sistema internacional se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Vamos a estudiar ahora el movimiento en una dimensión o movimiento rectilíneo. Solamente tendremos un eje, será suficiente con ello, que vamos a llamar eje X. La costumbre es, cuando el movimiento es horizontal, llamarle eje X, mientras que si el movimiento es vertical, le llamamos Y al eje. Entonces la partícula se moverá a lo largo del eje X. Supongamos que empezamos a estudiar el movimiento de esa partícula cuando está pasando por esa posición. Ahí dice t igual a t sub 0, es un instante particular. T sub 0 podría representar en este caso lo que marca el reloj cuando la partícula está pasando por esa posición. Miramos el reloj y vemos t sub 0. Entonces vamos a llamarle x de t sub 0 a la posición que tiene respecto al origen de coordenadas la partícula en ese instante. Mientras que b sub x en t sub 0 será la velocidad que lleva la partícula en ese mismo instante. b sub x de t0 y x de t0 se denominan condiciones iniciales del movimiento. En particular nos vamos a enfocar en el movimiento rectilíneo con aceleración constante. Y vamos a hallar la ecuación que nos dé la velocidad y la posición en función del tiempo. Algunos autores le llaman a estas dos ecuaciones ecuaciones horarias. Entonces, a sub x será constante y conocida. Según la definición de aceleración, a sub x es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. En este caso, solamente una componente. Bien, si multiplicamos ambos miembros de esta ecuación por diferencial de t, el de t, es equivalente a pasar de t multiplicando a sub x, quedando esa expresión así. Diferencial de b sub x es igual a sub x por diferencial de tiempo. Si integramos ambos miembros de la igualdad,
eligiendo los extremos de la integral de manera que sean correspondientes, esto quiere decir que en el instante t0 la velocidad que le corresponde es v sub x de t0. En el extremo superior, para un instante cualquiera t, le corresponderá una velocidad v sub x de t. Queremos hallar esa v sub x de t que significa o representa la velocidad en cualquier instante t del movimiento. Como a sub x es constante, puede salir fuera de la integral y efectuando entonces la integración en ambos miembros y despejando v sub x en función del tiempo, se obtiene la expresión que estábamos buscando. Esta expresión nos da la velocidad que tendrá la partícula en cualquier instante t, conocida en el instante inicial t sub 0 y la velocidad en ese instante. Ahora vamos a obtener la posición en función del tiempo para esa partícula. Partimos de la definición de velocidad, que en una dimensión sola es la derivada de la posición, en x en este caso, respecto al tiempo. De la misma manera, podemos multiplicar ambos miembros por diferencial de t, quedando esa expresión así como la ven. Ahora, v sub x de t es conocida, es la que dedujimos anteriormente. Por lo tanto, reemplazando la v sub x de t obtenida en esta expresión, queda esa igualdad de esta manera. Que luego integrando entre extremos correspondientes también, para t0 le corresponde la posición en ese instante y para un t cualquiera, la posición que andamos buscando para cualquier instante t. Efectuando la integral y reordenando los términos de la ecuación, se obtiene la posición en función del tiempo. Muchas veces, en lugar de mirar el reloj cuando la partícula está pasando por esa posición y decir que en ese instante es t sub 0, podemos estar parados observando la partícula con un cronómetro. Y en el momento que la partícula pasa por esa posición, ponemos en marcha el cronómetro. En este caso, t sub 0 es igual a 0, con lo que las ecuaciones anteriores se reducen a las que ven ahora. Estas son las ecuaciones de la velocidad y la posición en función del tiempo. Fíjense que para poder obtener velocidad y posición para cualquier instante t es necesario conocer, en primer lugar, la aceleración y las condiciones iniciales, es decir, la velocidad en instante 0 y la posición en instante 0. Bien, en este caso, la partícula se movía hacia la derecha. Entonces la velocidad inicial, o en ese instante t sub 0, es positiva. La aceleración, que también es un vector, si va hacia la derecha, tiene un valor positivo. Mientras que si la velocidad, el vector velocidad apunta en el sentido del eje x negativo, es menor que 0, o sea, negativa, y la aceleración también es negativa si apunta en ese sentido. Cuando los dos vectores, velocidad y aceleración, tienen el mismo sentido, la rapidez de la partícula aumenta. Mientras que cuando velocidad, vector velocidad y vector aceleración tienen distinto sentido, la rapidez disminuye, también decimos está frenando.
Si la partícula se mueve en un eje vertical, le llamamos movimiento vertical libre, donde libre significa con ausencia de rozamiento. Cambiamos el eje X, entonces, que era horizontal, por uno que le llamamos Y y es vertical, tomándolo positivo hacia arriba. La aceleración constante que existe para todo este tipo de movimientos es la aceleración de la gravedad, que está dirigida en el eje Y negativo, tiene componentes en X0 y el valor de G es 9,8 metros sobre segundo cuadrado, el valor medio de la gravedad en la superficie terrestre. Las ecuaciones deducidas anteriormente para la velocidad en función del tiempo la podemos adaptar a esta situación cambiando v sub x de t por v sub y de t, la velocidad inicial en x por la velocidad inicial en y, y la aceleración en x por la aceleración en y, siendo, para todos los casos, la aceleración en y igual a menos g. Por lo tanto, esta ecuación nos da la velocidad en función del tiempo para el movimiento de la partícula en un eje vertical. Para hallar la posición en función del tiempo, hacemos algo similar, cambiando x por y, y obtenemos esta ecuación. La posición en función del tiempo, que también podemos llamar la altura en función del tiempo, es igual a la posición inicial en y, o altura inicial, más los otros términos que ya sabemos su significado. Si una partícula es lanzada verticalmente hacia arriba, la velocidad inicial es positiva. Cuando es lanzada verticalmente hacia abajo, ponemos la velocidad inicial en y negativa, mientras que si nos dicen que el cuerpo se deja caer, la velocidad en y inicial es 0. En algunos casos es necesario conocer la velocidad en función de la posición, porque no interesa la velocidad en función del tiempo. Si partimos de la definición de aceleración en x, como la derivada de x respecto al tiempo, y multiplicamos y dividimos por diferencial de x, es posible agrupar el cociente diferencial x sobre diferencial de tiempo, que era la definición de velocidad en x. Por lo tanto, la aceleración en x puede ser escrita de esta manera. Si se separan variables, agrupando la velocidad con su diferencial, y luego se integran entre la posición inicial, que le corresponde la velocidad inicial en x, y una posición x cualquiera, a la que le corresponderá la velocidad en x, se obtiene esta ecuación, que nos da entonces una relación entre velocidad, aceleración y posición. En el problema 7 de la guía encontrarán una aplicación. Un automóvil sube una pendiente a la velocidad constante de 40 km por hora y retorna cuesta abajo al mismo punto de partida a la velocidad de 60 km por hora. Hallar a. la velocidad media y b. la rapidez media para todo el viaje. Representamos la pendiente con una longitud del camino L, desconocida. En el punto inferior le llamamos A y al punto superior le llamamos B. Tenemos como dato la velocidad con que sube, la velocidad con que baja. Entonces, esos son los datos. Para el inciso A, la velocidad media se definía como el cociente entre el desplazamiento y el intervalo temporal empleado, resultando ser en este caso 0 porque el desplazamiento es 0. Parte desde A, llega a B y vuelve hacia A. Finalmente está en el punto A igual que inicialmente. Por lo tanto, no se desplazó en ese intervalo temporal, resultando la velocidad media igual a 0. Para el caso B, la definición de rapidez media es
longitud de la trayectoria sobre el intervalo temporal. La longitud de la trayectoria es L hacia arriba más L hacia abajo, o sea 2L. Lo que no tenemos es el intervalo de tiempo empleado en el recorrido. La rapidez media con que sube es L sobre el intervalo empleado en subir. Y aquí podemos despejar el intervalo en subida. Lo mismo para la bajada. El intervalo total es la suma de ambos. El intervalo de tiempo empleado para subir más el empleado para bajar. Reemplazando las expresiones obtenidas para ambos intervalos, se obtiene esta expresión, que luego, si se saca factor común L, queda escrita así. Si se llevamos entonces esta última expresión a la definición de rapidez media, se obtiene este valor para la rapidez media. Cancelando las longitudes que eran desconocidas y reacomodando los términos de la ecuación, se obtiene esa expresión para la rapidez media en función de los datos del problema. Reemplazando los datos y haciendo las cuentas, se obtiene entonces el valor numérico de la rapidez media. Problema 2. A las 9 horas pasa por Azul un vehículo a 80 km por hora dirigiéndose hacia Tandil, distante 100 km. 15 minutos después pasa por Tandil hacia Azul otro vehículo a 90 km por hora. Determinar a qué hora y a qué distancia de Azul se encuentra. Se toma un sistema de referencia. En el origen del sistema de referencia podemos ubicar a Azul, mientras que en un punto de ese eje la ciudad de Tandil, que se encuentra en la posición x igual a L, siendo L la distancia que separa a ambas ciudades 100 kilómetros. Entonces por A pasa un vehículo 1 con velocidad constante de 80 km por hora a las 9 horas. 15 minutos después pasa por Tandil rumbo hacia Azul otro vehículo con una velocidad P2, también constante de 90 km por hora. Vamos a hallar la posición en función del tiempo para el vehículo 1. La ecuación general que habíamos deducido anteriormente para el movimiento en X con aceleración constante es esta. La posición para el vehículo 1 inicial, en T0, es igual a 0. También podemos decir que es 0 la aceleración. Por lo tanto, la ecuación se reduce a la que está acá. Ecuación de la posición en función del tiempo, siendo T01 el instante en que pasa por Azul, es decir, las 9 horas. Para simplificar, como todo el movimiento ya sabemos que es en X, en lugar de poner Bx1, ponemos B1 para ahorrar notación. Para vehículo 2, esta es la ecuación general. La posición que tiene el instante T0, el instante inicial, es L. Se encuentra pasando por Tandil en el instante T02. No tiene aceleración, entonces ese término desaparece. Como se dirige hacia Azul, esto es en el sentido negativo del eje X que hemos adoptado, la velocidad es negativa. Y teniendo en cuenta que el tiempo inicial, el T0 es T02 para distinguirlo del otro, y la ecuación queda así entonces. En el instante que ambos vehículos se cruzan en la ruta, la posición justo en ese instante es la misma. Entonces, si x1 de t es igual a x2 de t, los segundos miembros también serán iguales. De esta última ecuación podemos despejar t, que es el instante
en el cual ocurre el encuentro en la ruta. Si estos son los datos, evaluando los datos en la ecuación, da un tiempo de 9,72 horas. No quiere decir que ese sea el tiempo que tardaron en encontrarse, sino que ese es el instante en que se encuentran en la ruta. Uno sale a las 9, el otro sale a las 9:25, no 9:25, sino 9,25, y se encuentran a 9,72 horas. La posición donde se encuentran, si se toma este tiempo y se evalúa en cualquiera de las dos ecuaciones de la posición en función del tiempo, se obtiene 57,6 kilómetros, que es la posición respecto al origen del sistema de coordenadas que está centrado en azul. Este mismo problema se podría haber resuelto gráficamente. Si se observan las ecuaciones de posición en función del tiempo, aparece t lineal. Son ecuaciones lineales. Entonces, si se grafica ambas rectas, la intersección de la recta nos da en el eje horizontal, en el eje de las abscisas, el tiempo del encuentro, y en el eje de las ordenadas, la posición del encuentro. Problema 3. En una carretera seca, un automóvil con buenas cubiertas puede frenar con una desaceleración de 4,92 metros sobre el segundo cuadrado. A. ¿Cuánto tiempo le lleva a tal automóvil que viaja a 24,6 metros sobre segundo llegar al reposo? B. ¿Cuánto se desplaza en ese tiempo? Acá podemos partir de la ecuación de la velocidad en función del tiempo, donde aparece la aceleración, que es conocida, la velocidad inicial, que es conocida, el tiempo que estamos buscando, y aparece la velocidad en el instante t. Pero si nosotros queremos conocer el tiempo o el instante en el cual se detiene, precisamente esa velocidad es 0. Por lo tanto, se puede despejar el tiempo de esta ecuación y con los datos del problema se obtiene 5 segundos. Entonces le lleva 5 segundos al automóvil hasta llegar al reposo. Para obtener cuánto se desplaza en ese tiempo, vamos a la ecuación de posición en función del tiempo, ponemos la posición inicial 0, hemos elegido implícitamente un sistema de referencia donde el 0 del sistema se encuentra en la posición donde se encuentra el auto cuando comienza a frenar. Si se reemplaza en la ecuación que queda, todos los datos son conocidos, se obtiene que la posición a los 5 segundos, es decir, cuando alcanza el reposo, es de 61,5 metros respecto a la posición que tenía cuando comienza a frenar. Entonces se desplazó en 5 segundos una distancia de 61,5 metros. Problema 4. El maquinista de un tren de pasajeros que viaja a 25 metros sobre segundo avista un tren de carga cuyo furgón de cola está a 200 metros más adelante, en la misma vía. El tren de carga viaja en el mismo sentido a 15 metros sobre segundo. El maquinista del tren de pasajeros aplica de inmediato los frenos, causando una aceleración constante de menos 0,1 metros sobre segundo cuadrado, mientras el tren de carga sigue con rapidez constante. Sea x igual a 0 el punto donde está el frente del tren de pasajeros cuando un maquinista aplica los frenos. A. ¿Se producirá una colisión? B. Si es así, ¿dónde ocurrirá? C. Dibujar en una sola gráfica las posiciones del frente del tren de pasajeros y del furgón del tren de carga. Vamos a hacer el A.
queremos averiguar si se produce la colisión. Un sistema de referencia, el origen del sistema de referencia está en el punto A del tren de pasajeros, en el instante que divisa al tren de carga adelante. Ahí tenemos entonces el tren A y su velocidad inicial. Más adelante colocamos el tren B, cuya posición inicial es L. L son los 200 metros más adelante respecto al tren de pasajeros. Su velocidad es constante, entonces no es necesario poner velocidad de B inicial, sino que en todo instante t la velocidad vale lo mismo, le llamamos B de B. La ecuación de la posición en función del tiempo para el tren A será esta. Adaptándola al movimiento, la posición inicial es 0, mientras que para la B la podemos escribir así. No tiene aceleración B, e inicialmente se encontraba en la posición L. Supongamos que en un instante dado se produce la colisión. En ese mismo instante las dos posiciones serán iguales. Si la colisión ocurre, en el instante que ocurren tendrán la misma posición. Igualando los segundos miembros de la ecuación anterior, se obtiene esta igualdad. Reacomodándola, queda una ecuación cuadrática. Resolviendo la ecuación cuadrática, antes de resolverla es conveniente poner los datos para que sea más sencilla la resolución. Se llega a esta expresión de la solución. Para saber si la colisión ocurre, tenemos que concentrarnos en el discriminante de esta ecuación, que es el término que aparece dentro de la raíz. El discriminante da 60, quiere decir que la raíz existe, es un número real. Por lo tanto, la colisión ocurre. Decimos, como el discriminante de la ecuación cuadrática es mayor que 0, se producirá la colisión. Si se resuelve la ecuación cuadrática completa, se obtienen dos valores. La colisión puede ocurrir en el instante 22,54 segundos o en el instante 177,54 segundos. Evidentemente no pueden colisionar dos veces. La colisión ocurrirá en el tiempo menor. Si se toma ese instante y se lo reemplaza en cualquiera de las dos ecuaciones de la posición en función del tiempo, se obtiene el lugar donde se produce el choque. La representación gráfica de posición en función del tiempo para el tren A y el tren B es la siguiente. El tren B se mueve a velocidad constante, su representación gráfica es una recta, mientras que el tren A, como tiene aceleración, es una parábola. Como la aceleración es negativa, la parábola es cóncava hacia abajo. Se ve en la gráfica las dos intersecciones de la curva. La que ocurre el choque realmente es en la primera intersección. Problema 5. Se va a lanzar un objeto verticalmente hacia arriba con una rapidez de 20 metros sobre segundo. A. ¿Qué altura máxima alcanzará? B. ¿Cuánto tiempo estará en el aire? El movimiento es un movimiento vertical, entonces elegimos un eje Y, lo tomamos positivo hacia arriba, y el origen de este sistema de referencia es en el suelo. La velocidad inicial en I es conocida,
positiva y queremos obtener la altura máxima. Si partimos de la ecuación de la velocidad en función del tiempo, es posible obtener el instante en el que alcanza la altura máxima, porque se sabe que en ese instante la velocidad en i se hace 0. Entonces, si se despeja t, ese será el instante en que alcanza la velocidad 0 en el punto de altura máxima. Para obtener luego la altura, se reemplaza ese tiempo en la ecuación de la posición en función del tiempo, sabiendo que la posición inicial o altura inicial es 0. Cuando reemplazamos t, la i de t ya no es cualquiera, sino que es lo que llamamos h, o altura máxima. Haciendo la sustitución del tiempo que da esa ecuación y trabajando algebraicamente la expresión se obtiene la altura máxima. Reemplazando los datos en esta ecuación, se llega a una altura máxima de 20,4 metros. Para obtener cuánto tiempo estará en el aire, podemos partir de la ecuación de posición en función del tiempo y sabemos que cuando regresa al suelo, i nuevamente vale 0. Por lo tanto, hay que resolver esta ecuación. Observen que t se ha extraído como factor común. Por lo tanto, si t por una expresión, la que está entre paréntesis, da 0, para que un producto sea 0, alguno de los dos factores tiene que ser 0. T igual 0 es una solución, pero es el instante en el cual estaba en el punto 0 e iniciando el movimiento. Nos interesa el instante t donde el paréntesis se hace 0. Despejando t de esa ecuación, se obtiene entonces el tiempo que estará en el aire, también llamado tiempo de vuelo. Evaluando en los datos da ese resultado. Problema 6. Imagine que está en la azotea del edificio de física a 46 metros del suelo. Su profesor, que tiene una estatura de 1,80 metros, camina hacia el edificio con una rapidez constante de 1,20 metros sobre segundo. Si usted quiere dejar caer un huevo sobre la cabeza de su profesor, ¿dónde deberá estar este cuando usted suelte el huevo? Suponga que el huevo está en caída libre. Con casi todos los problemas de física, se debe iniciar eligiendo un sistema de referencia. En este caso, como hay un movimiento en X y otro en Y, el sistema de referencia constará de los dos ejes coordenados. H, la altura desde donde caerá el huevo. X0, la posición inicial del profesor, que es lo que andamos buscando. ¿Dónde deberá estar inicialmente para que cuando arrojemos el huevo o lo dejemos caer, caiga justo sobre su cabeza? H es la altura del profesor y ahí está el huevo pegándole en la cabeza. Para la caída libre del huevo, podemos partir de la ecuación general de la posición en función del tiempo para un movimiento vertical. Y inicial será H mayúscula. Como se deja caer el huevo, no es arrojado, sino que se lo deja caer, parte del reposo, entonces la velocidad inicial es 0. La ecuación se reduce a esta.
Para la posición del profesor, él se mueve en el eje X, no tiene aceleración, se mueve con velocidad constante, y la velocidad inicial en X la podemos llamar v porque es constante, pero sí hay que tener en cuenta que es negativa, se mueve en el sentido del eje X negativo. Bien, de esta ecuación, cuando el profesor llega a la vertical del movimiento del huevo, la posición de él será x de t igual a 0, por lo que despejamos el tiempo o el instante en el cual se encuentra justo con el huevo. No se puede hacer ninguna cuenta porque la posición inicial es lo que andamos buscando precisamente. Pero ese tiempo es el mismo que tiene el huevo para ir desde la mano del estudiante hasta la cabeza del profesor. Entonces, si se lo reemplaza en esta ecuación, queda esta otra ecuación. Se obtiene una nueva ecuación donde h minúscula es la altura del profesor. Despejando x0, se obtiene entonces la posición donde deberá estar para que al soltar el huevo le pegue en su cabeza. Con los datos del problema se obtiene 3,6 metros. Problema 7. El siguiente gráfico representa el movimiento de una partícula en una trayectoria rectilínea. Hallar en el intervalo 0,12 segundos a. el desplazamiento, b. la longitud de la trayectoria, c. la velocidad media, d. la rapidez media. E. representar gráficamente la velocidad en función del tiempo y la aceleración en función del tiempo. F. hallar los intervalos en los que la partícula aumenta la rapidez de su desplazamiento y en los que se halla frenando. Esta es la gráfica de la posición en función del tiempo. La partícula se mueve en el eje X, por lo tanto la curva no representa la trayectoria de la partícula. Simplemente esto es la representación gráfica de la variación de la posición con el tiempo. El desplazamiento lo obtendremos recurriendo a la definición. Desplazamiento es la posición final menos la inicial. Como el movimiento es en X, la posición final será X a los 12, mientras que la posición inicial es X de 0. X de 12 vale menos 1, X de 0, 1, la resta menos 2 metros. El desplazamiento es menos 2 metros. En un movimiento monodimensional, unidimensional o rectilíneo, un desplazamiento negativo significa que globalmente se ha movido en el sentido del eje X negativo. Es el desplazamiento que se observa en rojo. Para obtener la longitud de la trayectoria, tenemos que tener en cuenta que recorre un tramo desde x igual a 1 hasta x igual a 3,5, es decir, 2,5 metros. Desde allí se mueve hasta x igual a menos 2, o sea, recorre 5,5 metros. Y finalmente se mueve en el sentido del eje positivo 1 metro. La suma de las distancias recorridas da la longitud de la trayectoria y es de 9 metros. Para obtener la velocidad media recurrimos a su definición, que en el caso de un movimiento unidimensional, velocidad media sería el desplazamiento delta x sobre el intervalo temporal delta t.
el resultado numérico para nuestro caso es menos 0,167 metros sobre segundo. La rapidez media se define como la longitud de la trayectoria sobre el intervalo temporal, resultando en este caso 0,75 metros sobre segundo. La velocidad media en un movimiento en una dimensión puede ser positiva, negativa o cero. En cambio, la rapidez media es siempre positiva, excepto en el caso que no se mueva, donde sería cero. Para obtener, a partir de la gráfica posición-tiempo, las gráficas de velocidad-tiempo y aceleración-tiempo, hacemos lo siguiente. Un sistema de ejes cartesiano, donde en los ejes representaremos Bx en las ordenadas y el tiempo en las abscisas. Y con unos segmentos verticales que se correspondan con los de la gráfica de arriba, marcamos los instantes donde ocurre algo notable. La gráfica en posición-tiempo pasa, por ejemplo, en el instante t igual a 2 de ser una recta a ser una parábola. En t igual a 4 pasa de ser parábola recta y en 8 de recta a parábola nuevamente. También serían puntos notables los máximos y mínimos de la gráfica posición-tiempo. Para determinar cómo será la velocidad en función del tiempo, tenemos que recurrir a la definición de velocidad instantánea como derivada de la posición respecto al tiempo. La interpretación geométrica de la derivada es que la derivada es la pendiente de la recta tangente a la curva. Entonces, si en el intervalo 0,2 segundos tenemos una recta, la derivada de una recta es igual al valor de su pendiente y además es constante. La pendiente en el intervalo 0,2 es positiva, por lo tanto, eso será la velocidad en ese intervalo. En el intervalo 2,4 tenemos como posición-tiempo una parábola. La derivada de una parábola da una recta oblicua. Es decir, que en el intervalo 2,4 la velocidad responderá a una recta oblicua. Tenemos que graficar una recta y para eso es suficiente conocer dos puntos. La velocidad es una función continua, no puede dar saltos. No se puede pasar de una velocidad a otra sin pasar por todos los valores intermedios. Por lo tanto, la gráfica de velocidad-tiempo para el intervalo 2,4 debe comenzar donde dejamos la velocidad en el intervalo 0,2. Ese sería un punto, el punto inicial. Necesitamos otro. El otro punto será en t igual a 3, donde la gráfica posición-tiempo adquiere un máximo. Cuando hay un máximo, la derivada es 0, y si la de velocidad es la derivada, entonces la velocidad en ese instante vale 0. Con esos dos puntos podemos graficar la recta oblicua. Desde 4 a 8 tenemos una recta, la pendiente es negativa, entonces la derivada será negativa y constante, y debe comenzar en donde habíamos dejado la gráfica anteriormente. Desde 8 a 12, nuevamente una parábola que debe comenzar donde terminó el segmento rectilíneo constante para el intervalo 4-8 y debe pasar por t igual a 10 y 0, ya que ahí hay un mínimo y cuando una función tiene un mínimo su derivada es 0. Con esos dos puntos ya graficamos la velocidad en función del tiempo para el intervalo 8-12. Para graficar la aceleración tomamos un sistema de ejes nuevo donde a sub x en el eje vertical y t en el horizontal. La definición de aceleración instantánea es que es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Entonces, en el intervalo 0,2
tenemos que derivar una constante. La derivada de una constante es 0. Intervalo 2, 4, tenemos que derivar una recta dependiente negativa. La derivada es negativa. Luego una constante, si la derivamos da 0, y una pendiente positiva tiene como derivada una constante positiva. Para determinar los intervalos donde la partícula aumenta la rapidez, debemos recordar que para que esto ocurra, el signo de la velocidad y el signo de la aceleración deben ser iguales. Estas son las dos regiones donde ocurre eso. En el rectángulo de la izquierda se observa que la velocidad es negativa y la aceleración también. En el rectángulo de la derecha la velocidad es positiva y la aceleración también. Por lo tanto, son los dos intervalos donde aumenta la rapidez. Para que la rapidez disminuya, o sea que la partícula frene, el signo de la velocidad y el signo de la aceleración deben ser distintos. Eso ocurre en estos dos rectángulos. En el de la izquierda se observa que la velocidad es positiva y la aceleración negativa, mientras que en el rectángulo de color rosa de la derecha la velocidad es negativa y la aceleración es positiva. Por lo tanto, en esos dos intervalos la partícula está frenando.